ex magistrados de altas cortes y reconocidos constitucionalistas acaban de emitir un comunicado en el que sostiene que la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella sería incompatible con el ejercicio de la presidencia de Colombia. Pero, ¿será cierto? ¿Será posible? Pues es algo que vamos a analizar. El oficio tiene un total de... Bueno, colombianos y colombianas, las invito y los invito muy cordialmente a ponerle mucho cuidado a este video y a seguir a esta jovencita porque dentro de todo lo de su investigación y su canal, veo que hay cosas muy importantes que todos los colombianos y colombianas debemos de tener en cuenta para votar este 21 de junio en las urnas. Entonces es importante que pongamos y tengamos en cuenta este detalle. 4 páginas, vayámonos directamente con la primera y analicemos a ver qué tan probable es esto y ojalá lo más pronto posible el tigre sin garras y sin argumentos, porque al parecer no quiere debatir a menos de que sea con su fórmula a la vicepresidencia, pues no tendría en este momento una respuesta sobre este tema. ¿Por qué? Es algo que en definitiva deberíamos cuestionarnos y bastante, a decir verdad. En la publicación dice lo siguiente: comunicado a la opinión pública sobre la incompatibilidad de la nacionalidad estadounidense con el cargo de presidente de Colombia. Quienes suscribimos este comunicado somos docentes universitarios de Derecho y exmagistrados o exmagistradas de altas cortes y tribunales. Decidimos hacerlo por cuanto consideramos que es nuestro deber realizar algunas advertencias sobre las implicaciones éticas, jurídicas y políticas de la información que se conoció recientemente, según la cual el candidato Abelardo de la Espriella tiene nacionalidades italiana y estadounidense. Hasta acá ya tenemos claro lo que muchos ya sabíamos, y es que Abelardo de la Espriella parece más de otro país que incluso colombiano, más allá incluso de lo político. Si es que analizamos quién ha sido este personaje en lo mediático, en definitiva es una persona que ni siquiera sabe de gastronomía colombiana y en muchas ocasiones públicamente ha dicho que ciertas comidas de nuestro país que son tan importantes parecen un potaje carcelario. ¿De verdad queremos que este personaje llegue a la presidencia de la República? De verdad, cuestionémonos esto. Dice además lo siguiente: consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia. Por el contrario, la nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia. Bueno, importantísimo este detalle que viene aquí a continuación, porque vemos que la nacionalidad italiana no hay problema, pero la americana, como siempre hay una hegemonía de Estados Unidos sobre los demás países que nos consideran su patio trasero. Entonces, dentro de este apoyo que Donald Trump está reiterándole a este señor Abelardo de la Espriella, hay intereses muy fundados. ¿Por qué? Porque prácticamente seríamos la sucursal de los americanos, porque este señor Abelardo de la Espriella no es colombiano, es americano, es criado en Miami y tiene negocios allá en Estados Unidos. Entonces pongámosle mucha atención a ese detalle. La razón, la naturalización para adquirir la nacionalidad estadounidense se realiza por medio de un juramento que implica, óigase pues, compromisos y deberes jurídicos con ese país, que son incompatibles con las obligaciones propias del presidente de Colombia y con el juramento que tiene que realizar cualquier persona que pretenda ocupar esa dignidad. Explicamos los fundamentos de esta tesis. Este es uno de los nudos más resistentes y al mismo tiempo de los más fáciles de hacer. Fundamentos de esta tesis. Dice especialmente lo siguiente y préstenle mucha atención. El artículo 91 de la Constitución señala los requisitos para ser presidente. Primero, ser colombiano de nacimiento. Segundo, ciudadano en ejercicio. Y tercero, mayor de 30 años. El artículo 197, en armonía con el 179, señala las prohibiciones para ocupar ese cargo: haber sido condenado a ciertas penas
privativas de la libertad o haber perdido la investidura, pero no prevé que la doble nacionalidad impida a un colombiano por nacimiento ser presidente. La Corte Constitucional ha establecido, en particular en sentencias C-151 de 1997 y C-540 de 2001, además C-015 de 2004 y C-106 de 2018, que si la Constitución regula directamente los requisitos e inhabilidades para ocupar un cargo, entonces se trata de un régimen de requisitos e inelegibilidad cerrado que no puede ser ampliado ni por ley ni por decreto. Vamos a desmenuzar en un momento esto, pero dice además el documento, este comunicado, lo siguiente. Es entonces claro que la doble nacionalidad no impide por sí misma que una persona ocupe la presidencia. Sin embargo, y es la parte que más debemos llegar a resaltar, más allá de ese marco interesante y necesario, por supuesto, especialmente para quienes estudian derecho o son abogados, dice además lo siguiente: es posible que la adquisición de una nacionalidad específica genere una incompatibilidad con el cargo de presidente, no tanto porque la persona tenga formalmente otra nacionalidad, sino por los eventuales compromisos que pueda implicarle esta nueva nacionalidad. Palabras más, palabras menos, teniendo en cuenta que una persona busca o buscó y ya la tiene una nacionalidad estadounidense, no se trata simplemente de tener esa posibilidad de ser ciudadano en otro país. Estamos hablando de los Estados Unidos y estamos hablando de un candidato que no es cualquier candidato, es un candidato que ha propuesto incluso dolarizar nuestro país, y esto también implica ser dependientes de ese país. Por tanto, hablar de un posible presidente que tendría esta nacionalidad, la estadounidense, implicaría entender que vamos a tener un apoyo bastante grande, puede que para bien, puede que para mal, de los Estados Unidos. Dice además lo siguiente. Bueno, yo quiero hacer una pausa aquí porque es que, a ver, Estados Unidos no es que apoya a nadie. Estados Unidos no apoya a nadie siempre y cuando no haya intereses, siempre y cuando haya algo que jalar de por medio. En este caso, Colombia serían los recursos naturales, el petróleo y instalar unas bases militares aquí en Colombia. Entonces yo no le veo ningún tipo de beneficio que un tipo tenga la doble nacionalidad, en este caso la nacionalidad americana, y que vemos que este personaje en su discurso lo que siempre hace es elogiar de donde él vive, su riqueza y todo lo demás. Pero nosotros estamos hablando de que Colombia es un país en desarrollo que viene entregada a la derecha, y cuando hablo de derecha no quiero decir del pueblo, sino de 4 o 5 personajes que han manejado el país. Porque es que hay una mala interpretación dentro de lo que algunos llaman derecha o izquierda. Pero muchas veces los que manejan la derecha son personas, o bueno, siempre los que han manejado la derecha son los que tienen el poder. En este caso, los que le llaman izquierda son personas del pueblo que salieron de grupos como el M-19, que tenía afinidades hacia el pueblo y que defendía los derechos del pueblo. Entonces, en este caso, los que han manejado siempre la derecha aquí en Colombia, siempre han entregado todos los recursos a los Estados Unidos. No olviden que en cierto tiempo, hace algún tiempo, nosotros se llevaba el petróleo crudo y nos vendían el petróleo ya, la gasolina, a precios realmente exorbitantes. Entonces, Estados Unidos no da puntada sin dedal. Sigamos. Y vayámonos directamente a este punto. La doble nacionalidad supone siempre potenciales conflictos de lealtad nacional, tal y como lo ha destacado la Corte Constitucional, y en particular en la sentencia C-601 de 2015, que declaró constitucional una norma legal que impide a una persona con doble nacionalidad ingresar a la carrera diplomática y consular precisamente por esos conflictos de lealtades nacionales. Dijo entonces la Corte, y nos vamos directamente a lo que resolvió, que justamente lo citan en la segunda página de esta. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Y quiero hablarle al mundo cristiano. Yo soy cristiano, creo mucho en Jesucristo, amo a mi Padre Celestial y sé que es un Dios justo y no va a permitir que personas como este personaje
vayan a dirigir nuestro país para que sigamos en un baño de sangre. Entonces yo hago un llamado al pueblo cristiano para que pida sabiduría, porque estamos malinterpretando y diciendo pues que, como por ahí escuché un pastor que dice que los personajes de socialistas o comunistas, lo que sea, no heredarán el reino de los cielos. Y jamás eso lo dice en la Biblia. No podemos transversar la palabra y no podemos satanizar a una persona porque tenga pensamientos de izquierda. Y cuando hablo de izquierda no es precisamente socialismo ni comunismo, porque la izquierda en Colombia no es interpretada como lo interpretan por allá en otros países como Corea del Norte, como China. La izquierda aquí prácticamente salió, fue a defender los derechos de un proletariado que estaba siendo asesinado. En la antigüedad eran los famosos pájaros que eran del partido conservador, que empezaron a asesinar a los liberales, que asesinaron al candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, y de ahí luego se hicieron grupos para defenderse precisamente porque los estaban asesinando, mataban a las niñas, las mujeres las violaban, la mujer embarazada le sacaban el bebé, eso hicieron. En la antigüedad los partidos tradicionales, como fue el Partido Conservador, ya que viene siendo lo que le llaman ahora derecha. Entonces, prohibido olvidar. Es muy importante tener en cuenta este tipo de argumentos para saber que nos han metido los dedos a la boca y que los cristianos, algunos pastores en las iglesias están prácticamente induciendo el voto hacia este señor Abelardo de la Espriella, ya que porque supuestamente es de la derecha, pero es que Dios nos manda a ser astutos como las serpientes, manso como la paloma, pero no nos manda a ser estúpidos. ¿Ya? Y estos señores que están queriendo llegar al poder, disfrazando al señor Álvaro Uribe, que ya fue condenado en primera instancia y que su hermano fue condenado a 28 años por paramilitarismo, quieren volver al poder a través del señor Abelardo de la Espriella y dibujando una campaña mentirosa, supuestamente que entre ellos pelean, entre Paloma y todo lo demás. Mentira, es para que el pueblo coma cuento y volvamos a eso que estuvimos durante 215 años. Y el señor Gustavo Petro demostró que en 4 años se puede ir cambiando. No podemos pensar que en 4 años vamos a cambiar al país después de tanta prole y tanta cosa y tanta corrupción que ha habido a lo largo de estos 200 años que nos ha manejado los que en su tiempo eran los conservadores y ahora le llaman de derecha o centro derecha y bueno, todo lo demás. Entonces, vuelvo y le hago un llamado a los cristianos y a los colombianos y colombianas que amamos a nuestra patria. Yo vivo fuera del país porque me tocó salir y soy asilado en otro país, ya. Pero quiero ver a mi patria en buenas manos y lo que he podido apreciar, porque me ha tocado informarme de primera mano, porque los canales que normalmente todo el mundo escucha, que es Caracol, RCN, Radio Blue, Semana y todo lo demás, son canales o son empresas que los dueños son precisamente estos latifundistas, esta gente que ha tenido bajo su poder y que nos manejan las noticias, nos malinforman en el exterior. Por eso creo que ese señor de la Espriella en el exterior sacó una buena votación, o pudieron hacer el fraude, que creemos que hay fraude, pero bueno, eso todavía no se ha probado. Pero debido a la malinformación de estos medios que estoy diciendo, Caracol, RCN, Radio Blue, Semana y otros, es que en el exterior no nos enteramos de la realidad de Colombia. Y yo he procurado por aprender y estudiar la problemática y me doy cuenta que el mejor gobierno que ha tenido durante la historia Colombia es el señor Gustavo Petro, ¿ya? Pero no podemos dejar caer ese legado, ¿ya? El progresismo. Que no miremos a hombre, miremos lo que hizo.
las tierras que repartió a los campesinos, los salarios para los jóvenes soldados, el salario mínimo, la estabilidad ahorita del país. Ahora, hay una violencia que viene durante años y que este señor Abelardo de la Prilla quiere perpetuar con esta mentira que nos ha metido de paz total, seguridad, cuando en realidad él es partícipe porque fue abogado de Mancuso y Mancuso fue parte de los señores Castaño que derramaron tanta sangre, patrocinados precisamente por el señor Álvaro Uribe y su hermano Santiago, comprobado delante de la... No es que yo me esté inventando, ni que haya persecución política, no. Si este juicio fue hace 30 años y Petro realmente fue presidente hace 4 años. Entonces, no nos dejemos meter los dedos a la boca, colombianos y colombianas. Votemos a conciencia, no vendas tu voto. Analiza, escucha, escudriña, porque es el futuro de nuestra patria, de nuestros hijos, de nuestros nietos, el futuro de toda una nación. Entonces, sigamos con esto que estamos estudiando en este momento. De este comunicado. Y dice lo siguiente, y abro cita. El que una persona tenga doble nacionalidad, además de suscitarle posibles conflictos de intereses entre el Estado que sirve y el otro Estado del cual es nacional, como bien puede ocurrir en el discurso de las relaciones exteriores, en el cual está inexorablemente comprometida la independencia nacional, según el artículo 2 de la Constitución Política, la soberanía nacional, según el artículo 9 de la misma Constitución, y la seguridad nacional del mismo, el del artículo 350 de la Constitución, pone a la persona en la muy difícil situación de incurrir en una posible traición, óigase pues, a la República de Colombia, cuyos intereses también tienen la responsabilidad de preservar y favorecer. Y es que no puede pasarse por alto que la doble nacionalidad implica de manera simultánea e ineludible fidelidad y cumplimiento por parte del sujeto titular a dos ordenamientos jurídicos disímiles. Cierro cita, y esto fue lo que llegó a darse a conocer a través de esta corte. Si llegamos... Bueno, hagamos otro paréntesis. Los invito a seguir esta jovencita, Paula Beautriu, muy inteligente. Me gusta lo que la he escuchado ya como unos 2 videos y me gusta su forma de desgranar la información. Me gusta su forma de informar. En la antigüedad, y estoy hablando con los cristianos, en el libro de Samuel y en el libro de Crónicas de los Reyes, habla de David, que David en cierto momento le tocó que meterse en el medio o sea, camuflarse cuando lo estaba persiguiendo, pues, Saúl, el rey Saúl, le tocó que irse para donde los filisteos, y los filisteos, pues bueno, lo acogieron y todo, pero al momento de la guerra, ellos no le dijeron a David, no vete, pero entre ellos hablaron y dijeron, no, de pronto se nos voltea en el momento de la guerra, ya desde adentro. Entonces, estoy hablando es para los que conocen la palabra de Dios, porque muchos cristianos se están dejando influenciar por algunos pastores sin escrúpulos, porque al pastor no lo mandaron a decir, usted vote por tal lado. No, lo mandaron a dirigir las ovejas con sabiduría, pero no defendiendo intereses económicos, porque muchos pastores están recibiendo coimas de parte de ese señor Abelardo de la Prilla y de Álvaro Uribe y de algunos, de Paloma, bueno, ya. Entonces, vuelvo al relato. En la antigüedad, los filisteos no permitieron que David saliera a la guerra con ellos porque de pronto los traicionaba. En este momento, estamos viendo un personaje que tiene nacionalidad americana, que habla de destripar a los seres humanos. No estoy hablando de derecha ni izquierda, sino que de destripar a los que piensen contrariamente a él, y que tiene
la sagacidad de decir que él cogió a un gato y le echó gasolina, algo así, y que bueno, que es capaz de tanta aberración, que no respeta a la mujer, que sale en un noticiero diciéndole a una mujer que él tienen que votar con él porque tiene su órgano grande, su órgano sexual, no respeta a las mujeres, aparece ahí. O sea, palabras castizas de este hombre. Ahora, en cierto tiempo dijo que era ateo, ahora se volvió cristiano. Como se volvió cristiano supuestamente en el año 325 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Constantino, pero que utilizó eso fue para masacrar en el nombre de la cruz, lo que ha hecho a algunas iglesias, la católica, y no solamente la católica, la protestante, que viene siendo en este momento las iglesias, de ese poco de iglesias que hay, congregaciones, que dicen que idolatran a Martín Lutero, pero no saben la historia de Martín Lutero, que asesinó a más de 1 millón de personas que eran anabatistas, entonces bautizadores. Eso es parte de la historia. Entonces, siempre en nombre de la fe, en nombre de la iglesia, han masacrado, han asesinado a muchas personas. Entonces, sigamos, yo los invito a examinar bien qué es la información que nos está llegando, si es veraz, y aparte de eso, saber y conocer quiénes son los candidatos que en este momento nos están representando. Hay 2 candidatos, el señor Abelardo de las Prillas, el señor Iván Cepeda. Yo tengo mi propia opinión porque conozco la vida, ejemplo, del señor Iván Cepeda, que a pesar de que le asesinaron a su padre y que sabe que fueron personas de extrema derecha, estamos hablando conservador y todo lo demás, y todo esto, el hombre no abriga odio en su corazón, sino que habla acerca de la paz, cosa contraria que habla este señor Abelardo de las Prillas, que no quiere sino violencia. Su tono, la Biblia dice que al sabio su sabiduría aminora la tosquedad, pero al terco, al necio, su cara lo refleja. Entonces yo los invito a analizar y a mirar desde qué tribuna es que habla cada candidato, su tono de voz, su forma de ser, su respeto hacia los seres humanos, porque no respeta ni siquiera la comida colombiana. Este señor Abelardo de las Prillas es una persona que no tiene respeto de nada. ¿Por qué? Porque ha sido un hombre que fue criado con todos los lujos, y cuando alguien ha sido la mayoría, una gran mayoría, se crían criados bajo bajo la fortuna o riqueza, no respetan a los demás. Los pobres no valemos. Somos personas que precisamente solo son para servirles. Lo que cree Estados Unidos, que somos los latinos, su patio trasero. Entonces, los invito a seguir escuchando y a sacar sus propias conclusiones. A tener presente en palabras un poco más informales, me atrevo a decirles, pues en definitiva estamos hablando de un riesgo muy grande porque, por supuesto, acá Abelardo de las Prillas no le va a servir a un país únicamente. No va a ser ese firme por una patria, sino por 2, incluso posiblemente por 3. Y esto realmente es grave, en definitiva, sí. Y es algo que de verdad deberíamos llegar a tener muy presente. Por eso ya en constantes ocasiones pues les hemos invitado a que compartan estos videos con ese tío abelardista, con esta persona que aún no sabe por quién votar, aún no sabe por qué debería votar incluso. Y es que en definitiva, si es que llega este tigre sin garras y sin argumentos a la presidencia de la República, se va a convertir en un riesgo muy grande. Tan grande como para entender que no vamos a tener presidente para solamente nuestro país, sino que también va a llegar a defender intereses de otros países. Y esto, por supuesto, irónicamente para él, sería traición a la patria, porque estaría sirviéndole a otros países. Irónico esto, ¿no? Incluso es aún más irónico que durante mucho tiempo, porque han pasado meses, casi un año desde que Abelardo de las Prillas decidió mostrar pues que quería llegar a la presidencia, en la que pues ningún magistrado ni ningún abogado empezó a hablar de este tema. Curiosamente, hace semana y media el presidente Gustavo Petro hablaba de ciertos traicioneros a la patria. Tal vez, y esta pregunta hay que mencionarla y hay que resaltarla, ¿se refería a Abelardo de las Prillas? Tal vez no, tal vez sí. Cuéntenos ustedes en los comentarios. Dice además el documento lo siguiente. Bueno, importante, colombianos y colombianas,
religiosos y no religiosos, ateos, todo. Todos somos Colombia, todos amamos a nuestra patria. Yo, a pesar de que estoy fuera de mi país, amo a mi país, amo mi patria, la que me vio nacer. Ya mis padres pues no están, yo vivo fuera del país, pero amo de corazón a mi país. Entonces yo te invito muy cordialmente, independientemente a qué credo, qué iglesia, si eres católico, si eres mormón, si eres pentecostal, si eres testigo de Jehová, si eres trinitario, como sea, si eres ateo, si no crees en Dios, igual, eres colombiano y colombiana, mereces el mejor presidente, la mejor opción. No vendas tu voto. Sé honesto contigo mismo, porque el hecho no es que alguien lo esté comprando. El que está comprando el voto es alguien que no tiene ética, que no tiene valores. Pero pregúntate, ¿qué valores tienes tú, dama, caballero, joven? ¿Qué quieres de tu país? ¿Qué quieres que a futuro alguien diga, oye, muchos vendieron nuestra patria por un plato de lentejas, como lo hizo Jacob a Esaú? Y luego a llorar sobre la leche derramada. Hemos vivido 215 años bajo la tiranía, bajo el mismo baño de sangre. Hemos sido colonizados por España y por los Estados Unidos. Ahora, ¿qué más queremos? Hace 4 años alguien nos demostró que sí se puede, que Colombia tiene cómo, que ese señor Iván Duque nos dejó una deuda, un déficit fiscal enorme, y este presidente que tenemos todavía, Gustavo Petro, canceló esa deuda y hay unos réditos ahí que nos está dejando. Aparte de eso, hay unas tierras que está repartiendo que no lo hicieron los que pactaron la paz, pero sí lo hizo alguien después de muchos años y ha entregado más tierras que cualquier otro presidente. Y que estoy seguro que con este señor Iván Cepeda va a haber otras oportunidades, porque con el respeto que merece mi presidente Gustavo Petro, es muy inteligente, pero Iván Cepeda es una persona más diplomática, un político más aplomada, ya, tiene su forma de ser. No estoy diciendo que sea más inteligente, no, pero porque todos manejan un perfil que me agrada. Gustavo Petro es muy inteligente, pero Iván Cepeda es un poco más diplomático y piensa un poquitico más para hablar. Entonces, colombianos y colombianas, este es precisamente lo que quería transmitirles. Les invito a seguir escuchando el video de esta joven, ya buscándola en su página. Yo, mientras tanto, voy a publicar como no sé manejar muy bien esto de la tecnología, entonces más bien he grabado la pantalla y hablar sobre este tema, porque pues soy un poco ignorante con relación a cómo se maneja esto y no logro salir en pantalla. Pero bueno, lo importante es que ellos no salgan en pantalla. Lo importante es que el día 21 de junio hay que salir a votar. Los que votaron en blanco hay que salir a votar, una responsabilidad. ¿Ya? Los que no salieron a votar también. Vote bien. Pida sabiduría primeramente a Dios. No venda su voto. ¿Ya? Que Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia donde esté. Cristo te ama. Bendiciones.